Vamos a terminar esta primera parte del módulo 1 con un cierre de los conceptos que hemos visto hasta ahora. El primer concepto que exploramos en esta clase fue el poder. El tema de que el poder está asociado a la violencia y a la coacción. Muchas veces confundimos el poder con influencia, con autoridad, con todo este tipo de cosas. Pero en teoría política, el poder está asociado a la violencia, a la capacidad de ejercer violencia. Y en las sociedades contemporáneas, los seres humanos, para evitar el caos y evitar el desastre que puede significar que varias personas tengan mucho poder y se maten entre sí, los seres humanos creamos una cosa llamada el Estado. El Estado es una abstracción, es un monstruo, no es algo que existe en un lugar, no es algo que existe en un tiempo, es un concepto, es algo que nosotros nos inventamos, un Dios sin forma que nos creamos para inventarnos el tema de que hay una serie de personas que tienen el control de la violencia, del poder. La violencia en las sociedades contemporáneas está englobada dentro de esta institución que se llama el Estado, que es el monopolio de la violencia legítima. El Estado tiene una razón de ser y es mantener el orden, porque si no habría caos. Gracias a la Ilustración y a los derechos naturales y a todo este tipo de cosas que se inventaron durante esta época, los estados pasaron de ser estados autoritarios, estados donde había un gobierno todopoderoso que controlaba la vida de las personas, a ser, empezaron a verse influidos por el tema de que el Estado tiene que ser controlado y tiene que estar debajo de la gente. Y de ahí salió la idea de la república. Nuevamente, república es un concepto muy viejo que viene también de la época antigua, pero la idea del Estado republicano, la idea de un Estado que está sujeto a la ley, lo que habíamos explorado anteriormente como Estado liberal de derecho, es la idea de que el Estado ya no es un leviatán todopoderoso, sino que es algo que las personas controlan y que se debe a las personas y al imperio de la ley, al control las personas controlan el poder del Estado. Ya no, el poder no solamente está controlado por un solo órgano, sino que ese órgano se debe a la ley, se debe a la justicia, se debe a principios sociales. Eso es un avance enorme en nuestra estructura política. Eso nada más tiene unos 200, 300 años de historia. Ahora, el Estado tiene una encarnación en el mundo real y esa encarnación en el mundo real es el gobierno. Gobierno y Estado son cosas diferentes, aunque en otros idiomas gobierno y Estado se confunden. Pero el Estado es esta institución de mentira, de esta creación, y el gobierno es la gente que encarna ese Estado. El gobierno cambia. En las sociedades democráticas, el gobierno cambia cada cierto tiempo. Un gobierno viene, un gobierno se va. Los gobiernos son las personas que ocupan durante un tiempo el poder del Estado. Pero los gobiernos pasan, los gobiernos duran un tiempito y cambian. Incluso los gobiernos tiránicos cambian porque las personas no son eternas. Pero el Estado sí se mantiene porque el Estado es parte de la sociedad. El gobierno es, al final, en modo práctico, lo que nosotros podemos controlar porque el gobierno es lo que con lo que nosotros convivimos. El Estado es una abstracción, el gobierno es la representación de esa abstracción. Ahora, inicialmente habíamos visto el tema de la democracia antigua y de la democracia antigua se agrega otro concepto al tema de la república, que es el tema de la voluntad general, que lo vimos con el señor Rousseau. Este señor que creía que la gente era buena por naturaleza, en el estado de naturaleza. El señor Rousseau lanza este concepto de la voluntad general y te dice que los derechos de las personas, lo que cimenta el Estado, no solamente son los derechos naturales, la división de poderes, sino el consenso de toda la gente, con lo que toda la gente está de acuerdo. Y de ahí sale la idea de que las constituciones son creadas por la gente, por la voluntad general. Recordemos que la voluntad general es diferente a la voluntad mayoritaria. La voluntad general no es la imposición de la voluntad mayoritaria sobre la minoritaria. Entonces, esto se parece mucho al concepto que habíamos visto al inicio de este curso, que es el tema de
de los antiguos, de los antiguos contra los modernos, de los antiguos, de la democracia antigua. Y vemos que hay una participación directa de la sociedad, pero esto no es real en los estados. La democracia y el antigua funcionaba en pequeñas ciudades-estado, en pequeños pueblos donde había esclavos y donde había toda una serie de cosas que no funcionan en el mundo contemporáneo. En el mundo contemporáneo tenemos un estado que controla un territorio enorme y controla poder, tiene una serie de condiciones diferentes. Entonces, ¿cómo adaptamos el concepto de la democracia antigua y le metemos la voluntad general al tema de las repúblicas contemporáneas? Y bueno, eso se crea a través de lo que llamamos la democracia moderna, que es una democracia representativa, que incluye importante el concepto de la libertad de expresión y la libertad de asociación, porque esos son los ágoras. No es la votación libre es bastante importante. Dentro de toda democracia debe haber elecciones y votación libre. Pero el sufragio no es lo único que define una democracia. La democracia moderna se define como una sociedad en la que no hay una opresión de la mayoría sobre la minoría. Ahí es donde recuperamos lo que vimos de Alexis de Tocqueville en La democracia de América y los libros federalistas. Todo este debate estadounidense de cómo asegurarse de que la democracia funcione con el Estado. También hay otro libro que les dejé en la bibliografía, que es de Norberto Bobbio, sobre el liberalismo y cómo se comparte con la democracia. Y hay un libro que también les dejé de un autor venezolano, el profesor Pedro Guevara, que es profesor de la Escuela de Estudios Políticos de la UCB. Él escribió un libro llamado Estado versus Democracia, donde él concilia la idea de la democracia con la idea del Estado democrático. El Estado es una organización eminentemente represiva por naturaleza, pero la idea de la democracia se concilia con la idea del Estado en las democracias modernas y funciona. Y bueno, todo esto tiene mucho que ver con lo que nos acomete a nosotros, que es el tema de la administración pública y la gerencia del sector público. La administración pública se diferencia de la administración privada por varias razones. Por el lado del Estado, de que estás controlando recursos del Estado, tienes que someterte a derechos colectivos y a un ejercicio de poder. Tú como administración pública ejerces poder, tienes unas características que no tiene el resto de las administraciones y eso te hace muy diferente. Tus acciones, a diferencia de definir unos mecanismos de producción en una fábrica privada, son muy diferentes a las medidas que puede tomar una persona en el mundo privado, en el mundo público. Aunque hay muchas similitudes, la gerencia es bastante similar, pero hay que considerar el tema del poder y también hay que considerar el lado democrático, el tema de la generación de consensos, de que la libertad de expresión y la libertad de asociación significa que las oficinas públicas constantemente están bajo el escrutinio y la transparencia pública. Y además la administración pública tiene que conciliar intereses y eso viene del lado de la democracia. Esas cosas son los que influyen en la idea de la administración pública y la gerencia del sector público. Y eso de verdad hace que la gerencia del sector público sea a veces más fácil y a veces más compleja que la gerencia del sector privado. Es importante conocer esas dos cosas para poder ser unos buenos gerentes públicos y poder ejercer esto de manera positiva.